¿Hizo algo el gobierno en este último año? No tengan duda que el futuro será muy venturoso. Muchas gracias, a celebrar la democracia. Cecilia Cairo le presentó su renuncia. Y no dimensioné que no había pagado un impuesto. Hoy el Instituto de Colonización compró 4.000 hectáreas para los trabajadores rurales. Uruguay se convirtió en el primer país de nuestro continente con ley de muerte digna. Decidí iniciar acciones para rescindir el contrato con la empresa Cardama. El ministro del Interior, Carlos Negro, protagonizó un siniestro de tránsito. Ofrecer las disculpas del caso por lo que consideramos un error. En relación a la decisión que ha adoptado el gobierno tendiente a asegurar el abastecimiento de agua potable para el área metropolitana. El presupuesto fue aprobado por una amplísima mayoría general en el Senado. Eso es una señal de madurez del sistema político. Con algunos escándalos mediáticos, renuncias de ministros, aprobación de un presupuesto y bastante más, ya pasaron 365 días desde que asumió Yamandu Orsi como presidente de la República. A tan solo un año de su mandato, mucha gente entiende que el gobierno no ha hecho nada. Pensamos que iba a ser diferente. Esperaba más. Y medio desastroso. Me parece que va bastante bien para hacer los primeros meses. Un poco chato. Podría haber sido más activo. Muy tibio. Muy tibio. En este video analizaremos las principales problemáticas que le preocupan a los uruguayos: trabajo, inseguridad y salarios. Desde hace muchos años la inseguridad es la principal preocupación de los uruguayos, aún así cuando en este año que pasó el gobierno presentó indicadores positivos al respecto. En esta tabla observamos la cantidad de hechos delictivos que sucedieron en el país en 2025. Entre los más destacados resalta la baja de un 3% en homicidios, de un 10% en rapiñas y de un 8% en hurtos, siempre comparando 2025 con 2024. Tan solo 2 delitos aumentaron: abigeatos y violencia doméstica. El resto, todos a la baja. En números aproximados, en 2025 se hicieron 280.000 denuncias de delitos, mientras que en 2024, último año completo de mandato de la calle Pou, se hicieron alrededor de 300.000. De lo que sí no se salva Uruguay es de ubicarse entre los 15 países del mundo con mayor tasa de reclusión por cantidad de habitantes. En la actualidad hay cerca de 17.000 personas presas, de las cuales el 70% tiende a reincidir en el delito, según un estudio realizado por el Ministerio del Interior en 2023. En materia de seguridad, recientemente el presidente anunciaba esto. Iniciaremos la construcción de 2 cárceles de máxima seguridad con estrictos controles y tecnología de punta para personas imputadas o condenadas por delitos que representan un alto riesgo para la seguridad pública. Es por esto que tomé la decisión de enviar al Parlamento para su consideración en las próximas semanas de un proyecto de ley para la creación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En Uruguay en 2025 el salario real aumentó un 2,2%, pero ¿cómo se traduce esto en español? Básicamente, si con 200 pesos el mes pasado comprábamos 5 sachets de leches y hoy compramos 3, quiere decir que nuestro salario real bajó, porque con la misma cantidad de dinero, en vez de comprar más, compramos menos. Cuando hablamos de este indicador, hay que recordar que en el pasado gobierno de la calle Pou, por un lado, se registró un periodo de pérdida de salario real que se extendió hasta julio de 2023, lapso de tiempo coincidente con la irrupción de la pandemia y la crisis hídrica. Fue en el antepenúltimo año de gobierno de la calle cuando por primera vez el salario real aumentó el valor promedio que tenía al final del periodo del gobierno anterior de Tabaré Vázquez. Hablamos de empleo en nuestro país, 59% es la tasa, desocupación del 7% si hablamos de 2025. Ahora bien, si estos indicadores que acabamos de mencionar más o menos son positivos, porque el salario real no bajó, subió, el empleo no bajó, subió, la desocupación bajó, en inseguridad los delitos bajaron, ¿por qué la gente desaprueba al gobierno? Esa es la gran pregunta, la gran incógnita tal vez, que debe resolver esta gestión presidencial. En las encuestas, por ejemplo la que vemos a continuación, vemos que a un año de su asunción, según la encuestadora Cifra, el 31% de la población aprueba el desempeño de Yamandu Orsi como presidente, mientras que el 46% lo desaprueba. Si a ustedes les pregunto qué palabra define el gobierno de Yamandu Orsi en este primer año que pasó, es probable que la mayoría ya haya pensado en la palabra tibieza. Una palabra que se ha instalado durante este último año, tal vez por esa ansiedad, que no la califico ni positiva ni negativa, sino ansiedad en la que vivimos de que necesitamos cambios ya.
¿Y por qué necesitamos cambios ya los uruguayos? Tal vez porque tenemos los mismos problemas de hace más de 20 años. Las encuestas no mienten. Inseguridad, trabajo, salarios son las mismas preocupaciones y los mismos temas que abordan los diferentes medios de por lo menos hace 20 años atrás. Un ejemplo muy vigente de esto que mencionábamos recién es la creación de una nueva planta potabilizadora de agua en nuestro país. Hace 10 años que está el tema en la agenda y entre dimes y diretes, idas y vueltas, no se ha concretado nada. Y esto es un dato empírico, es un hecho. Desde que le entregó el proyecto Casupá en manos Tabaré Vázquez a la calle Pou cuando era electo presidente. Y las dos medidas son aseguramiento de agua para el suministro del área metropolitana, construcción de nuevas capacidades de reserva de agua bruta para el sistema metropolitano en la cuenca del arroyo Casupá. Hasta cuando la calle Pou desechó ese proyecto, se ha aprobado el proyecto Arasatí. Para que se hagan una idea, es la inversión más grande en este ámbito, en esta área, de los últimos 150 años del país. Estaba todo pronto, pero vino el gobierno y dijo no vamos a hacer ese proyecto. La posición del actual gobierno es pública y conocida, en donde nosotros le transmitimos ya en el proceso de transición al gobierno saliente que entendíamos que no era conveniente firmar el contrato por el cual se comprometía al Estado uruguayo a llevar adelante la obra del proyecto Arasatí y Neptuno. Orsi decidió desecharlo y hacer de nuevo Casupá, que ahora parece que están avanzando sobre ese tema. Seguramente aparezca algún titular en pantalla que complemente lo que estaba diciendo. Entonces, 10 años donde se trata un tema que todos dicen que es muy importante, pero que no se concreta nada. Y en medio pasó la peor crisis hídrica de los últimos 70 años. Entonces, así es imposible avanzar. No estoy criticando a unos y otros, sino el comportamiento sobre el que todos los temas giran. Idas y vueltas, idas y vueltas. Yo entiendo que el mundo cambia, que hay que actualizar proyectos, actualizar planes de seguridad, por ejemplo, que es un tema, pero no puede actualizarse cada 5 años permanentemente. O sea, el mundo, no, si bien cambia, no tanto en esta penillanura ondulada, tranquila y apaciguada. También se puede pensar que se define a este gobierno con la palabra tibieza, y esto obviamente es opinión, no información, estoy opinando, porque el gobierno no ha tenido un proyecto épico o grandilocuente como sí lo tuvo la calle Pou en 2020, que es el ejemplo más reciente, con la ley de urgente consideración. Durante más de 2 años estuvimos hablando de ese tema, primero con la discusión de los artículos, segundo con la aprobación, tercero con la junta de firmas para llevar al referéndum 135 artículos y luego con el referéndum. O sea, durante 2 años hablaba de ese tema, de lo que hacía la LUC, de lo que no hacía, la defensa del gobierno, la crítica de la oposición, en fin. También tenemos que hablar de los escándalos que ha tenido este gobierno que, quieran o no, afecta a la imagen de una administración, como por ejemplo la renuncia de Cecilia Cairo en el Ministerio de Vivienda, el caso Cardama que sigue en marcha, el accidente que tuvo el ministro del Interior, Carlos Negro, Administración Nacional de Puertos, María Dolores. A modo de cierre, después de todos estos datos y también opiniones que hemos ido recogiendo de unos y de otros, propias también, espero que ustedes también lo hagan a través de los comentarios, que nos dan una mano bárbara para que el video se siga viendo y que también podamos hacer más contenido. Creo que lo importante y tal vez el factor clave que genera esa desaprobación de este gobierno, y entre paréntesis de cualquier gobierno venidero, es esa ansiedad que hoy en día tenemos, producto de no ver resultados concretos en estos problemas que mencionábamos recién que no se resuelven. Para aquellos que se quedaron hasta el final del video, algunos que me conocen de antes, otros que no, en este canal de YouTube, es un gusto volver a estar haciendo videos a esta plataforma. No sé si por mucho tiempo o no, pero me encanta poder compartir con ustedes lo que uno humildemente piensa, con datos obviamente, porque la idea no es sesgar la opinión, sino lo contrario, buscar que ustedes piensen, buscar que ustedes generen sus propias opiniones, no que se basen en lo que yo digo, lo que dicen los politólogos, sino con los datos, ustedes, como siempre les he dicho, analicen, investiguen, pregunten y creen su forma de ver la realidad humildemente. Dicho esto, me ayudan muchísimo compartiendo, dando me gusta y también comentando el video para que podamos seguir haciendo más contenido en esta plataforma. Nos vemos en un próximo video. Chao.